Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a un domingo más a una escuela dominical de la Primera Iglesia Bautista México Distrito Federal. Es la clase para adultos, pero pueden entrar chiquitos, grandes y medianos. Y vamos a continuar estudiando cómo presentar a Cristo a los demás, cómo testificar del Señor a todos aquellos que nos pidan razón de nuestra fe, como nos dice Pedro. Estamos tomando de base el libro de Johnny Sanoquiza y como muchos otros domingos estamos ya en el apartado número 3 de este libro que se titula Para presentar a Cristo. Aquí lo que se presenta es algunas preguntas o interrogantes que las personas nos hacen cuando testificamos del Señor o de la palabra de Dios. Entonces estamos dando respuesta a estas preguntas siempre bíblicamente. ¿Cómo responder a ellos, pero con la palabra de Dios? Entonces, nuevamente les agradecemos su presencia y le pido que me acompañe a orar para dejar estos minutos, este tiempo, en las manos de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, porque cada día, Señor, tus misericordias son para con nosotros. Gracias te doy, Señor, y te damos porque nos permites estar reunidos en tu nombre para alabarte a ti, Señor. Gracias porque nos permites discipular a otros, Señor, y también porque nos permites ser discipulados, Señor, y eso es una bendición y un privilegio que cada uno de nosotros tenemos como congregación, como iglesias. Sé tú, Señor, en este tiempo, en este momento, sensibiliza nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, y te pido, Señor, que a mí me guíe, Señor, para exponer bíblicamente, Señor, todos estos argumentos que las personas nos hacen cuando damos razón de nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos permites tener todos los instrumentos necesarios para poder conectarnos y tener esta clase virtualmente, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que tu nombre será glorificado hoy y por la eternidad. En el precioso nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces continuando con la clase, vamos a empezar recordando lo importante que es entender por qué testificamos del Señor, ¿no? Jesús, antes de ascender al trono de la gracia, a la diestra del Padre, dejó una comisión, dejó un mandamiento, una tarea a sus discípulos y por supuesto también a nosotros en estos tiempos. El último mandamiento de Jesús podemos leerlo en los evangelios, pero vamos a poner el versículo de Marcos 16:16, que dice así Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí el Señor nos habla de que necesariamente tenemos que llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, o si no somos misioneros, pues a las personas que están a nuestro alrededor, aquellas personas que están en la escuela con nosotros, o en el trabajo, nuestros vecinos, y principalmente a nuestra familia, ¿no? Es la primera entrada para evangelizar y para discipular, siempre va a ser nuestra familia, ya sea nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos biológicos, o como esté conformada nuestra familia. Siempre es el primer círculo que nosotros vamos a explicar, a dar las buenas nuevas de salvación. Siempre es la familia, y bueno, se extiende hacia las personas que están a nuestro alrededor. Si podemos ser, si Dios nos da el don de ser misioneros, pues bueno, como Pablo y como muchos apóstoles, pues ir a donde Dios nos dirija, ¿no? Jesús nos dice, comisiona a los apóstoles, y podemos leer, no está aquí en la pantalla, pero podemos leer en Juan 20:20 lo que Jesús les decía a los apóstoles. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, no es si queremos, no es si podemos, es una comisión que el Señor nos está dando, y que nosotros en agradecimiento, y además no solo en agradecimiento al Señor por la salvación tan grande que nos ha dado, sino también porque cómo no dar a conocer la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, ¿no? Cómo nos está rescatando de la condenación para llevarnos a una vida eterna en su presencia. Eso debería de ser así, como que llevarnos a testificar a todas las personas que están a nuestro alrededor.
Y además podemos ver que este mandamiento o esta comisión no solamente fue a los apóstoles, sino que desde tiempo atrás podemos ver que a los profetas eran también comisionados para dar las buenas nuevas al pueblo de Israel, o para también decirles a aquella condenación que iban a tener si no acataban los mandamientos y los estatutos del Señor. Y en este caso pusimos el versículo de Ezequiel, que aparte de profeta era un sacerdote. Entonces aquí Jehová le dice a Ezequiel: en este momento el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, y Ezequiel es profeta, es el que va a llevar el anuncio y les va a hablar del Señor al pueblo judío, ya cautivo, y le dice: ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, como dice acá, como Jesús nos decía en el versículo de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, nosotros damos el mensaje de salvación a las personas, y Dios es el que hace la obra en cada corazón. Dios es el que toca los corazones, el que alumbra el entendimiento, y nosotros nada más hacemos el trabajo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ejemplo, primera de Pedro 3:15, que está en la pantalla, nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces nosotros, con un corazón dispuesto, nos preparamos, estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, vemos las clases de escuela dominical de la iglesia, y entonces podemos ya llevar una defensa siempre, siempre con mansedumbre, con amor, sabiendo que estamos testificando a personas que no conocen a Cristo, o que no quieren creer en el Señor, o no sabemos qué personas podamos encontrar en nuestro camino de llevar las buenas nuevas. Entonces siempre tenemos que estar preparados y presentar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, con mansedumbre y con reverencia, o sea, siempre con la palabra de Dios. Nunca lo que yo pienso, lo que yo siento, siempre va a ser con la palabra de Dios. Y también Romanos 10:14, Pablo le dice a los romanos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces nosotros, por eso el Señor Jesucristo mandó a los discípulos y a todos los discípulos de todos los tiempos, de todos los siglos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Llevar el evangelio, y el Señor hace su parte. Él da luz a quien Él quiere dar luz. Bueno, entonces decíamos al principio que es el apartado número 3 del libro. Dice, se titula Para los que dicen. En este caso tenemos dos argumentos en pantalla. Uno es: no puedo entender la Biblia. Y la otra pregunta argumento que nos dicen es que la gente dice: yo creo en otras cosas para ser salvo, ¿no? Creen que fuera de la Biblia hay otras formas de ser salvos, de llegar al cielo, ¿no? Y podemos creer que Dios es una energía, o podemos creer en otras religiones, o podemos creer en el humanismo, o podremos creer que también el pagar, ¿no? Nos lleva al cielo, y no es así. Y cuando nos dice no puedo entender la Biblia, pues es que tienen tantas interrogantes, y al leer la Biblia, pues a veces no llega el entendimiento y la luz de la palabra a sus vidas. Pero bueno, vamos a continuar viendo cómo explicar cuando nos dicen: es que leo la Biblia y no la entiendo, ¿no? En este caso tenemos una primera respuesta. Hay que decirle a las personas que Satanás no quiere que usted entienda la verdad de Dios, ¿no? Para eso tenemos en pantalla dos versículos. Podemos encontrar muchos más. Entonces, la cuestión es que nosotros con esta pregunta podamos ver unos cuantos versículos, y ya en casa con calma podamos escudriñar la palabra, buscar más versículos en referencia a cuando Satanás nubla o ciega el entendimiento de las personas para no comprender la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí podemos ver 2 Corintios 4:3-4.
lo voy a leer y dice así. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, aquí hay una influencia del enemigo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan entender y comprender la palabra de Dios, ¿no? Y Dios en su amor, en su sabiduría y en el querer dar a conocer las buenas nuevas de salvación, se encarga de abrir los ojos de los ciegos. Pero en una primera instancia sabemos que los incrédulos no pueden entender la palabra de Dios porque el enemigo de este mundo ha velado esa oportunidad de conocer y de entender la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, y en la primera carta a los Corintios le dice Pablo a los Corintios lo siguiente, en primera de Corintios 2, 14, 16 dice así. Permíteme, perdón, me equivoqué. Y en segunda de Corintios 2, 14, 16. Si usted puede buscar también en su Biblia los versículos y a la par ir leyendo conmigo, por favor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas espirituales, ¿no? Se han de discernir, toda la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente, es decir, cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, comprendemos la salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado. Versículos como estos hay muchos más y le invitamos a que usted busque en su Biblia y esta lista la haga mucho más amplia. La segunda respuesta a esta interrogante de no poder entender la Biblia es que tenemos que explicarles a las personas que Dios, precisamente lo que decía ahorita, Él es el que da el entendimiento a los que creen en Él. Por ejemplo, la carta a los Efesios en el capítulo número 1, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es Dios el que nos da espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, Él quita esa ceguera que tenemos en nuestros ojos y entonces podemos comprender perfectamente el mensaje de salvación, que Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos da luz para poder entender y comprender la palabra de Dios. Eso que el Satanás cegó, en el poder del Espíritu Santo lo quita para revelarnos, como dice en este mismo capítulo, el versículo 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, este sacrificio que hizo Jesús en la cruz lo comprendemos. Ya no es una locura como veíamos antes, ¿no? Ya no son cosas tontas o fantasías o costumbres o tradiciones, ¿no? Ya entendemos que el sacrificio de Jesús salva nuestras vidas de la condenación eterna, porque ya hemos entendido que somos pecadores, que hay pecado en nosotros y el pecado nos aparta, nos destituye de la presencia de Dios, y Jesucristo es el único camino. Y Jesucristo mismo nos dice en Juan 12:46 lo siguiente. Juan 12:46 nos dice así: yo,
La luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Jesús quita esa ceguera, quita esas tinieblas, esa oscuridad y nos da la luz. Él es la luz. A través de Él y solo a través de su nombre podemos nosotros ver el sacrificio tan perfecto una vez y para siempre de Jesucristo, justificándonos delante del Padre para ser salvos. Esa es la luz que da Dios a cada uno de sus hijos cuando creemos en Él. Y también lo podemos ver en Salmos 25, 12, 14, que nos dice así, voy a leer. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces, esta relación de Dios con nosotros es que nos va a dar a conocer su pacto, su promesa de salvación a través de Cristo. Y lo podemos leer desde también en el Salmo 119, 130, que es un salmo que nos habla de las bellezas y de las bendiciones y de los beneficios de la Biblia, de la ley en aquel entonces, porque son una bendición para nosotros, nos dan esa luz, o sea, nosotros, al momento en que el Espíritu Santo nos da luz, por nosotros leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios, podemos seguir aprendiendo y entendiendo más quién es Dios, por qué nos dio una salvación tan grande a través de Jesucristo y cómo el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros. El Salmo 119, 130 dice así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, cuando nos dicen que no, yo leo la Biblia y no la entiendo, pues en ese momento somos simples porque no tenemos ese alumbrado nuestros ojos con el Espíritu Santo. Pero en el momento que es quitada esa ceguera de nuestros ojos, entonces esta simpleza se convierte en sabiduría, porque estamos comprendiendo poco a poco el mensaje de salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, podemos ser simples, pero conforme vayamos estudiando la palabra de Dios, vamos comprendiendo más y más ese amor tan grande, tan perfecto, tan sublime que Dios nos ha dado a través de su gracia, a través de Jesús, y cómo nosotros entendemos que somos pecadores hoy y siempre hasta que estemos en la presencia de Dios y estemos ya transformados totalmente. Pero mientras estamos en este mundo, pues pecamos una y otra vez. Ahorita somos los hijos de Dios, somos pecadores redimidos, pero pecadores, y luchamos con eso día con día. Pero entonces el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, y a lo largo de todos sus 176 versículos el salmista ora, pide al Señor. Por ejemplo, en el versículo 18 le dice así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? En el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas, ¿no? Dice, susténtame en tu palabra, en el versículo 28. En el versículo 33 nos dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces aquí nosotros ya tenemos la luz del Señor, pues tenemos que seguir estudiando la palabra, escudriñándola y pidiéndole a Dios, como dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y además la cumpliré con todo mi corazón. Entonces esa es la oración, que al momento en que el Señor nos da el entendimiento, nosotros pedirle que siga alumbrando nuestro camino, que siga alumbrando nuestro día a día con su palabra. Y es importante, es muy bello el Salmo 119, porque el salmista constantemente en cada estrofa está pidiéndole al Señor que alumbre su camino con su palabra, ¿no? Porque su palabra es la que nos da a nosotros esa luz que necesitamos para andar en este mundo lleno de tinieblas. Y también podemos ver cómo Pablo a Timoteo, cuando lo discipulaba, le dice lo siguiente, en la segunda carta que le manda Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, le dice así, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, no hay otro librito, no hay más libros que la palabra de Dios para precisamente enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, quebrantarnos e instruirnos en justicia. Y todo esto para que en el versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y perfecto lo cambiamos por maduro, ¿no? Entonces, para que el hombre de Dios comience a caminar, y primero somos niños, somos bebés y nada más nos alimentamos con leche, pero conforme vamos creciendo físicamente, pues, vamos comiendo papillas y luego alimentos más sólidos, hasta que comemos carne y no nos pasa nada. Y exactamente así es el crecimiento espiritual. Primero vamos poco a poquito, pero nosotros mismos tenemos que ir pidiéndole a Dios que nos alumbre y que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra, ¿no? Entonces, es importante decirle a la gente que aunque en su primera exposición con la palabra de Dios, si la lee y no la entiende, es normal, a todos nos pasó, pero que poco a poco el Señor irá alumbrando nuestro caminar. Y por ejemplo, en 2 de Corintios 4:6 podemos leer lo siguiente. Dice así: pero esto, hermanos, os he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros... discúlpenme, abrí 1 de Corintios. Es 2 de Corintios 4:6. Y dice así: porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, es el Señor el que nos da esa luz a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nos dice Hechos 4:12. Entonces, siempre es Jesucristo el que es el intermediario entre Dios y nosotros. Y en este apartado podemos ver el último versículo de Santiago 1:5, que no es el último, es el último de nuestra lista, pero la lista, como les comentaba, podemos enriquecerla con muchos otros versículos. Entonces, Santiago 1:5 nos dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Entonces el Señor nos ayuda a discernir, hermanos, a discernir la palabra de Dios, incluso a discernir estas aflicciones que tenemos también a lo largo de nuestra vida, ¿no? Se presentan dificultades, pruebas, consecuencias de nuestro mal proceder, de nuestra desobediencia. Entonces todo esto con la palabra de Dios va a alumbrar nuestras vidas para tener un discernimiento conforme a la palabra de Dios, no inventarnos teorías o doctrinas nuevas, no. Siempre todo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, pero dice aquí, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, nosotros también, la tarea de nosotros también pedirle al Señor que nos dé esa luz, que nos dé ese discernimiento y que nos dé esa madurez para poder actuar correctamente delante de Él. Y bueno, en esta pregunta de explíquele a Dios, explíquele que Dios le da entendimiento a los que creen en Él, pues son estos versículos que usted puede extenderlos más. Y otra respuesta a este interrogante de no puedo entender la Biblia es nosotros decirle a las personas con las que estamos platicando que si no entiende ahorita la palabra de Dios, cuando esté con el Señor entenderá todo, pero no solamente cuando estemos con el Señor en su presencia, por supuesto vamos a entender muchas cosas, pero también en nuestro crecimiento espiritual, poco a poco vamos a ir comprendiendo la palabra, vamos a ir comprendiendo más cosas de la palabra de Dios, así como es el conocimiento en el mundo, que vamos a kinder, que vamos a primaria, luego secundaria, preparatoria, hasta que llegamos a la universidad, aunque unos se quedan en la prepa y otros se quedan en la secundaria, pero esto debe de ser el deseo de nuestro corazón, llegar hasta la universidad de la palabra de Dios para ir entendiendo cabalmente, totalmente qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que actuemos en el mundo, cómo es la obediencia al Señor, no a la luz de
nuestros argumentos o de los argumentos del mundo, sino a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, toda la palabra de Dios, si no la comprendemos en un momento, lo entenderemos después. Jesús también nos dice en Juan 13:7, dice, respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí Jesús estaba lavando los pies a los discípulos, ¿no? Entonces ellos decían, pero ¿cómo tú nos vas a lavar los pies a nosotros? Es al revés, ¿no? E incluso en el versículo siguiente, el versículo 8, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, efectivamente, Pedro no entendía por qué Jesús iba a lavar los pies, pero dice, no lo entienden ahorita, pero lo entenderán, y lo entendieron posteriormente, estando en vida, por supuesto. Entonces, así nosotros ahorita no entendemos, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. Yo la primera vez que leí Levítico, hace 30 años, no le entendí nada y me aburrí, sinceramente me aburrí, pero ahora empecé a leer la Biblia el año pasado y lo leí y fue tan, o sea, entendí tantas cosas, subrayé tantos versículos porque, digo, después de tantos años, pues ya uno entiende más la palabra de Dios, uno comprende porque Dios, nos da ese entendimiento, o sea, no es de que yo sea sabia, no, el Señor nos da sabiduría para comprender su palabra. Y en Primera de Corintios, Pablo le dice a los corintios, en capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí sí está hablando ya cuando estemos cara a cara con el Señor. Entonces, ya muchas de nuestras dudas se van a terminar porque podemos estar cara a cara con el Señor preguntándole pues 1001 cosas que ahorita quizás no entendemos. Entonces esa es la promesa de que quizás ahorita no podemos ver, ahorita vemos seguramente muchas cosas, ¿no? Cuando le pedimos en oración algo al Señor y no nos responde o nos responde otra cosa que no queríamos, nos conflictuamos, pero en el momento en que estemos cara a cara con el Señor, entenderemos muchísimas cosas. Otro versículo es cuando el Señor nos da entendimiento en todo, dice el versículo de 2 de Timoteo 2:7. Voy a leerlo completo para entenderlo mejor. Y dice así, 2 de Timoteo 2:7. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí Pablo oraba por Timoteo, nos dice al principio del capítulo, y dice, y oraba Pablo para que el Señor iluminara a Timoteo, para que ese entendimiento de la salvación a través de Cristo estuviera fijo en la mente de Timoteo. Y además porque Timoteo iba a ser un oficial, un ministro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, Pablo oraba por todos sus discípulos, no solamente por Timoteo, pero en este momento Pablo está hablando con Timoteo y le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces aquí también lo que nos dice Pablo, nos dice el versículo, es que nosotros también debemos de orar por todas aquellas personas a las que estemos discipulando o a las que estemos platicándoles o testificándoles al Señor. Tenemos que orar por ellas para que lo que ya explicamos, el Señor lo use, esos versículos que estamos dando, para que el Señor lo use y alumbre sus vidas. Si esa es la voluntad del Señor. Entonces, este dialogar es importante porque si no, la gente se queda en que la Biblia es una locura, que la Biblia es un libro de historia bonito, de que la Biblia son solo tradiciones, o es un libro de moral muy bonito, pero no un libro que nos lleva a entender y a comprender que hay un pecado en nosotros y que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y otro versículo que tenemos aquí es también de Pablo a los Colosenses, en este libro, en el primer capítulo, versículos 26 y 27, y dice así. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ahora nosotros, los judíos creían que el Mesías iba a ser así un gran guerrero, un gran estadista que los iba a librar del imperio romano, y creían muchas cosas, pero muy humanas, ¿no? O sea, iban a ser ellos el imperio del mundo, ¿no? Y no es así, era un misterio, pero ahora podemos entender a la luz de la Biblia que Jesucristo nos está salvando de una condenación eterna, pero estamos hablando en un plano espiritual. No se trata del mundo, ¿no? Porque también dice la palabra de Dios que qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma. O sea, lo que Dios viene a darnos es vida y esperanza eterna, ¿no? Y cómo vivir como peregrinos en este mundo, cómo vivir para poder agradar a Dios, para poder estar en intimidad con el Señor, para poder testificar a otros, para que podamos ser luz y sal en este mundo. Pero nada de lo que, de la victoria de Cristo en la cruz es algo material o algo humano o algo carnal, todo es espiritual. Dios está rescatando nuestras vidas de nuestra vana manera de vivir y está rescatando nuestras vidas para que estemos en su presencia eternamente. Porque los que no creen en Él ya han sido condenados. Y bueno, ya terminamos el apartado de cuando no entiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, le invitamos nuevamente, le hago la invitación a que usted busque muchos más versículos, a lo mejor otras respuestas a ese interrogante y podamos entonces tener más bagaje de versículos de la palabra de Dios para exponerla a las personas que estamos discipulando o a las que queremos llevarles el mensaje de salvación o a las que nos preguntan la razón de nuestra fe. Pasamos ahora al siguiente argumento y dice, yo creo en otras cosas para ser salvo. Y sí, ciertamente existe esa respuesta cuando llevamos el mensaje de salvación, ¿no? Dice, no, pues es que yo no necesito de la Biblia, yo tengo mis convicciones y mis ideas y mis razonamientos y mis doctrinas, ¿no? En ese momento, cuando ese argumento surja, entonces nosotros podemos decirles que el ser salvos y estar en la presencia de Dios eternamente no se refiere a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo veo en el mundo, a lo que me dice la psicología o las religiones o el humanismo, no. Para poder ser salvos, lo único que necesitamos es la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay nada más que la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está el mensaje de salvación, está el camino para llegar a quebrantarnos y pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y poder entonces ser alumbrados por el Señor y poder vivir bajo la cobertura de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Dice, Proverbios 14:12 nos dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, yo puedo decir, no, pues es que a mí me atrae más los testigos de Jehová. Bueno, pues ahí el camino es de muerte, o sea, porque al final cualquier religión, cualquier idea, no hay gente que dice, no, es que para mí Dios es una energía. Pues sí, pero esa energía no salva, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa que esté fuera de la palabra de Dios, del evangelio verdadero, nos lleva a la muerte, ¿no? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin eterno además es la muerte. Es el estar alejado del Señor, pero decimos, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente dice, no, yo tengo mi propia idea de la salvación? Bueno, Jeremías nos lo dice de esta manera, ¿no? Jeremías 17:9 podemos ver que Jeremías nos habla de nuestro corazón y dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces aquí la gente, el mundo nos enseña que no, que el hombre es muy bueno y que por sí mismo puede librarse no solo de las cosas malas del mundo, sino de la perdición eterna, o incluso dice, no, pues además ni siquiera ni hay un cielo, ni hay un infierno, ¿no? Entonces cualquier camino que nos aparta del Señor es un camino de muerte, y el corazón
está corrompido en cada ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, está corrompido nuestro corazón por el pecado, ¿no? Y no hay cura. Pues la única cura, podríamos decirlo así, que es solo a través de Jesucristo, ¿no? Solo a través de Jesucristo, de que Dios alumbre nuestro camino y de que Dios toque nuestro corazón y pueda entonces alumbrar nuestro camino y entender nosotros cuán grande es nuestro pecado delante de un Dios perfecto, de un Dios eterno, de un Dios santo, santo, santo. Hasta que comprendemos eso, entonces entendemos que estamos muertos, que nuestro corazón es de piedra y que necesitamos un corazón de carne para que el Espíritu Santo lo vaya transformando. Otro versículo podemos ver en Hebreos 9:27, que nos dice así. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Bueno, aquí pudiéramos, este versículo, cuando nos hablan de la reencarnación, no es que yo voy a reencarnar, depende de cómo me porte en otra cosa o en otra persona o en otro animalito, o no sé exactamente qué nos dice esta creencia de la reencarnación. Lo que dice es que terminas una fase de tu vida y entonces reencarnas en otra. Y va a depender de tu vida en este momento, ¿no? Pero pues esa doctrina, esa creencia es totalmente errónea, ¿no? Porque dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no hay otra vida después de nuestra muerte, ya no hay reencarnación, ya no hay, o por ejemplo también cuando nos hablan del purgatorio, ¿no? Que hay que pagar para sacar, ¿no? Pagar las indulgencias y pagar todo este tipo de ideas teológicas, según ellos, que para la remisión de pecados hay que pagar y hacer misas y hacer un sinfín de pagos para el rescate de las almas de nuestros seres queridos, ¿no? Y eso es también totalmente erróneo. Una persona muere y como dice aquí el versículo, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya muertos ya no podemos sacar a la gente de donde esté. Ya muertos no hay reencarnación. Nuevamente, como dice Proverbios 14:12, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es la muerte. Porque cuando morimos ya no hay remedio, ¿no? Ya no hay ningún remedio. Ya, como te dice Marcos 16, ya hemos sido condenados. Y finalmente en este apartado tenemos, digo, hay muchos más, pero tenemos cuando Jesús, en Lucas 16:15, dice así, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿no? Entonces el ser humano se quiere justificar de su manera de proceder en este mundo, pero no es posible, ¿no? Porque los hombres dicen, no, pues este camino es bonito, es bueno, o este otro camino me parece más, o esta ideología, o esta doctrina, o esta religión, pero lo que para el hombre es algo bueno, positivo, humanista, para Dios es abominación, ¿no? Y lo podemos ver con el pueblo de Israel, ¿no? Ellos seguían a los dioses de los pueblos circundantes y creían que era bueno, que Dios no se enojaba, pero no es así, ¿no? Lo que ellos hacían, la idolatría que ellos llevaban a cabo era abominación con el Señor. Entonces, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos del mundo, lo que el mundo nos enseñe, son caminos que nos llevan a la muerte. Parecieran caminos derechos, pero que el fin son la muerte. Entonces, cuando nos dice yo creo en otras cosas para ser salvo que están fuera de la Biblia, pues entonces nosotros con la palabra de Dios demostramos y explicamos que el único camino hacia la salvación
es Cristo Jesús. No hay otro camino, como leíamos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que Jesucristo. Y otra respuesta que podemos dar es que debemos demostrarle cuál es el fin de los indiferentes o de los que creen en otras cosas, ¿no? ¿Cuál va a ser su fin? Bueno, es un fin de muerte, ¿sí? Pero ¿qué significa esta muerte? Bueno, Apocalipsis 21:8 nos dice así. Nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí nosotros podemos decir a la luz de la Biblia que el fin, que sin Cristo, lo que nosotros vamos a tener al morir es estar en el lago que arde con azufre y fuego, eternamente, por siempre, jamás, ¿no? También hay unas doctrinas que enseñan ¿cómo se llama? Que no existe el infierno, y no es así, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Dice, el fin, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el fin de todos estos hombres, o de todas estas personas, es estar en el lago que arde eternamente. No hay cambio. Ese es el fin de los que no quieren creer en la palabra de Dios, que no quieren esa promesa, esa dádiva, ese regalo que es la salvación a través de Cristo Jesús. Y también podemos leer en Juan lo que nos decía, lo que le decía el Señor Jesucristo a los discípulos en Juan 3:18-20, ¿no? Y aquí en este capítulo estaba hablando Jesús con Nicodemo precisamente del corazón, que es perverso. Juan 18:20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nuestro corazón es perverso y prefiere las tinieblas porque creemos que en las tinieblas nuestro pecado, nuestra maldad está oculto, nadie lo ve, ¿no? Pero no alcanzamos a entender que el Señor todo lo ve. A Él nada le está oculto, ¿no? Y además Él no solo ve, sino que ve las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Va más allá, por supuesto, en su grandeza, en su poder. Él puede ver las intenciones de nuestro corazón. Entonces, a los que no creen, ya están condenados, ¿no? Ya la luz de Jesucristo no alumbra sus vidas y están en tinieblas y están en oscuridad, ¿no? Y también podemos ver en el versículo 10, 28, 29, que dice así, el autor de esta epístola dice lo siguiente, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Y ahora pregunta en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿No? Entonces aquí se refiere a los que desprecian el mensaje de salvación, ¿no? Y hay algo que se llama la apostasía, que son las personas que están incluso dentro de las iglesias y que de un momento a otro dicen, no, ya no quiero estar aquí, ya no me interesa más la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando despreciamos el mensaje de salvación, o sea, que ya lo escuchamos, que lo hemos estado escuchando y que llega un momento en nuestras vidas que decimos, ay, no, ya no, por la razón que sea, no importa, la razón que sea, no importa, se están alejando y están despreciando el regalo y la dádiva tan grande que el Señor está dando. Y entonces esto los lleva, pues, irremisiblemente, como leímos, a la muerte eterna. Otro versículo de este mismo libro podemos leerlo en el capítulo 2, versículo 3, que dice:
es una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Los apóstoles nos confirmaron la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, este anuncio nos puede dar salvación eterna o nos puede dar condenación eterna. Y este es el fin de los indiferentes, de los apóstatas, de los que burlones, de los que no quieren creer la palabra del Señor. Otro versículo que también podemos mencionar cuando estamos platicando con alguna persona que no cree en la Biblia y que él está en su necedad de que yo tengo mi camino, yo tengo mis teorías, es Juan 3:36. Aquí también Jesús está hablando a los discípulos en Juan 3:36 y dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Y es como en respuesta al anterior versículo, ¿no? De Hebreos 10, 28, 29. Si descuidamos nuestra salvación, este es nuestro fin. Si no queremos creer en el Hijo de Dios que tiene vida eterna, entonces si rehusamos este mensaje de salvación, si rehusamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, si rehusamos saber que somos pecadores y necesitamos un Salvador lleno de amor y lleno de justificación ante el Padre, entonces la ira de Dios estará sobre nosotros. Ese es uno de nuestros fines, que la ira de Dios va a estar sobre nosotros, porque los que están condenados pues están sin Dios, entonces están con la ira de Dios. Otro versículo lo podemos ver en Salmos 9:17, que dice así. Aquí en este salmo, en este versículo está hablando del Seol y dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su... No, ¿sí? Salmo 9:17. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿no? Entonces yo puedo vivir mi vida y Dios, no importa, Dios no existe, Dios no está en mi diario vivir, no está en mi agenda, no está en mi corazón, no está en mi mente. O sea, cero Dios no existe, ¿no? Es cuando decimos, no, pues es que Dios no existe, ¿no? Los que se llaman ateos, los que se olvidan de Dios, los que ni siquiera dan gracias por las bendiciones que Dios da a todos los que estamos debajo del sol. Entonces, está hablando aquí dice, los malos serán trasladados al Seol. Y la palabra Seol en hebreo significa muerte, ¿no? Y es un lugar pues de castigo, es un lugar de oscuridad, es un lugar donde no está, por supuesto, la presencia de Dios, sino la ira de Dios, ¿no? Y bueno, aquí tengo la nota de que en griego al Seol se le dice Hades, ¿no? Entonces es un lugar, ese lugar de oscuridad y de castigo es para los indiferentes, para los que se olvidan de Dios, para los que no quieren tener como autoridad al Señor en su vida. Eso es lo que nos dice este versículo de Salmo 9:17. Y en Lucas 12:16 al 21, 16 al 21, son varios versículos, hermanos, que voy a leer. Aquí también nos habla nuevamente de los que se olvidan del Señor. Y dice así, Lucas 12:16 al 21. Dice, también les refirió una parábola diciendo, por supuesto está hablando Jesucristo, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y se dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No? Aquí es la necedad del hombre, ¿no? Por supuesto, no tenemos en cuenta a Dios, nos olvidamos de Dios y pensamos solamente en nosotros y en acumular bienes del mundo que no nos sirven para nada, ¿no? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? No le aprovechará de nada, dice la Biblia. ¿Qué aprovechará? Absolutamente nada, porque cuando muramos, todos, absolutamente todos, no nos llevaremos nada a la otra vida, a la vida eterna, ya sea a la condenación o a la eternidad con el Señor. No nos llevaremos nada de lo que tenemos aquí en esta tierra. Entonces, ¿para qué acumular? Necios, somos necios insensatos. Y no significa que no trabajemos y que no tengamos pues mi casa, mi carro, mis cosas, no significa eso, significa que no le demos tanto valor y tanta importancia a las cosas del mundo, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y si nos vamos a Ezequiel 33:9, dice así la palabra de Dios en este libro de profeta y sacerdote Ezequiel, dice 33:9, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él nos apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú liberaste tu vida, ¿no? Entonces, hay que avisar al impío, y si él nos apartará, pues morirá. O sea, nosotros estamos haciendo, como vimos al principio, el mandamiento que el Señor nos dejó, la tarea que el Señor nos dejó, la encomienda que el Señor nos dejó, pero porque Dios nos ha puesto como atalayas, ¿no? Atalaya es aquel que vigila, que está atento por si hay un peligro, por si hay alguna noticia, por si hay algo, pero siempre está atento y vigilando, ¿no? Los atalayas, para ver qué ocurre, para que las circunstancias, las situaciones que se puedan presentar así inesperadas, pues estén ellos alistados y poder responder a estas circunstancias. Entonces nosotros somos atalayas del Señor, nosotros llevamos el mensaje de salvación a las personas, escuchen o dejen de escuchar, quieran bautizarse y ser salvos o quieran condenarse y ser responsables de su condenación. Entonces, esto es lo que nos dice Ezequiel 33:9, ¿no? Pero nos está indirectamente llamando a testificar del Señor, a hacer nuestra tarea de predicar el Evangelio. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, pues él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, nosotros ya hemos sido salvos por la gracia del Señor en nuestras vidas, y nosotros nada más llevamos el mensaje. La persona sabe si se desvía del camino de perdición y agarra el camino angosto para la salvación eterna, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, eso ya le corresponde al Señor de tocar la vida de las personas. Perdón. Y como último versículo en este apartado tenemos Romanos 13:11, ¿no? Y Romanos 13:11 nos dice lo siguiente. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos cristianos estamos aletargados, ¿no? Estamos así en un letargo espiritual, en no querer ir a la iglesia, mucho menos testificar de la palabra de Dios. Y entonces lo que le dice Pablo a los romanos y nos lo dice a nosotros también es que despertemos, ¿no? Que el tiempo está cercano. Cada día está más cercano la llegada de Jesús nuevamente o nuestra presencia delante del Señor, que estar en nuestros sueños. El letargo espiritual no debe de ser, que debemos cada día estar testificando, cada día estar aprendiendo más de la palabra, cada día discipulando o cada día siendo discipulados o cada día estar en esa intimidad, en esa comunión con el Señor. No se vale aletargarnos porque no tengo trabajo, porque no tengo novio, porque no tengo esposo, porque no hay nada en el mundo
más importante que el Señor. No hay nada en el mundo más importante que esa intimidad con el Señor. No hay nada en el mundo más importante que la presencia de Dios en nuestros corazones, que nos dé paz y gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las pandemias, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y por supuesto en medio de la muerte. No hay nada más importante que la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros nos damos a la tarea de hacer la tarea que el Señor valga la redundancia, de hacer la tarea, de ser esos comisionados y esa sal y luz en el mundo, podremos vivir siendo más que vencedores, y el más que vencedores no es más que vencedores en el mundo, y yo puedo contra el virus, y yo puedo contra los gobiernos, y yo puedo, no. Es más que vencedores en lo espiritual, teniendo gozo, teniendo paz, teniendo fe, teniendo mansedumbre, teniendo dominio propio, y todo este fruto del Espíritu Santo, poder tenerlo en nuestro corazón y vivir en consecuencia. Esa es la victoria de cada uno de nosotros. Esa es la victoria que tenemos que tener en Cristo Jesús, tener paz en medio de la incertidumbre, de las guerras, de la falta de comida, de la falta de lo que sea. ¿No? Tener esa paz y ese gozo es lo que nos lleva a despertarnos y no estar aletargados en este mundo sin sabores. Y bueno, estos versículos son los que podemos utilizar para argumentar a las personas que dicen, no, yo no necesito la Biblia para ser salvo. Estos y muchos otros, la Biblia está llena de versículos para poder exponer con fidelidad la palabra del Señor, el sacrificio y la promesa de salvación a través de Cristo Jesús. Y nuevamente ponemos aquí en pantalla el versículo de Romanos 10, 14, 15, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues, el siguiente versículo nos dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces debemos sentirnos, hermanos, privilegiados, honrados, porque somos instrumentos quizás débiles, somos débiles, carnales, ¿no? Luchando día con día con el pecado que nos asedia, con la carnalidad, con el mundo, pero debemos de sentirnos privilegiados, orgullosos, dispuestos a seguir adelante y denunciar las buenas nuevas de salvación, porque sí, bien somos débiles, pero somos débiles en las manos de un Dios poderoso, en las manos de un Dios que no nos deja solos y que nos ayuda y nos permite anunciar las buenas de salvación, que nos permite ser luz en este mundo, que nos permite ser sal y que nos permite, aunque no lo merezcamos, ser hijos de Dios, solo a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para poder tener ese fruto en abundancia de paz, de gozo, de fe, de mansedumbre, de benignidad, de tolerancia, de paciencia y de dominio propio. Esos son los pies de los que anuncian la paz, y que Dios nos use, ¿no? Porque a través de nosotros Dios da el entendimiento a las personas, a través de nosotros Dios lleva el mensaje de salvación, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje por agradecimiento a Dios, porque cómo no llevar el mensaje de salvación a nuestros seres queridos, por ejemplo, ¿no? A esas personas que amamos y que queremos que estén con nosotros en la eternidad. Entonces, despertemos de nuestro letargo, los que estemos aletargados, y pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios dirección para poder anunciar y presentar a Cristo como el gran Rey, como el gran Salvador y como aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, por aquel que no escatimó ser igual a nosotros y dejó su trono de gloria para darnos vida y vida en abundancia. Y hasta aquí es la clase de hoy, y damos gracias por acompañarnos y le pedimos que el próximo domingo nos acompañe, porque siguen las interrogantes, los argumentos, y estará presentando también nuevamente los versículos con los que nosotros podemos exponer el mensaje de salvación a las personas, siempre bíblicamente. Y le pido que me acompañe a despedir con una oración esta hora o estos minutos de clase. Bendito Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu salvación tan grande, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Jesús, por presentarte con nosotros, Señor, y por dar tu vida en propiciación por nuestro pecado, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos y el Consolador está en nuestras vidas, enseñándonos, ayudándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos. Gracias, Trinidad bendita, por tanto amor, por tanto poder dado, por tanta misericordia demostrada a cada uno de nosotros. Te pido por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos muestres, Señor, el camino por el que debemos de andar, Señor. Que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para exponer las verdades de tu palabra, la verdad de tu evangelio, la verdad de tu evangelio a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Sé tú con nosotros día con día, Señor, no permitas que nos durmamos, que nuestros sueños, Señor, nos aparte de ti. Sé tú en nuestras vidas, Señor, y vivifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones, Señor, por el regalo tan maravilloso, tan perfecto, una vez y para siempre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque a través de su sangre expiatoria, Señor, podemos nosotros presentarnos limpios, sin ninguna gota de mancha delante de ti, sin ningún tipo de pecado delante de ti, Señor, porque Jesucristo es el propiciador de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre bendito, por tus bendiciones de cada día y porque nos permites nuevamente congregarnos como iglesia, Señor. Y gracias porque, Señor, tú estás encaminando la resolución de este conflicto, Señor, y en ti esperamos y en ti confiamos. Sé tú con nosotros y con cada oyente en este día, Señor. Y te pido, Señor, que alumbres nuestros caminos para no dormirnos y ser, Señor, luz y sal en este mundo. Gracias, bendito Dios, por todas tus bendiciones, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio bíblico. Que tengan una bendecida semana. Muchas bendiciones.